¿Por qué Dios permite la enfermedad y por qué permite el sufrimiento? Porque hay personas que no se explican esto, ¿cierto, hermanos? El tema de la enfermedad siempre es difícil a tratar. Cuando nosotros estamos sufriendo con una enfermedad, con una dolencia o con una lesión, normalmente nosotros nos enfocamos, nos centramos únicamente en nuestro propio sufrimiento. Y es normal que esto suceda, ¿cierto? En medio de una prueba de enfermedad, es muy difícil centrarse en lo que el buen Dios puede traer como resultado. Queridos hermanos, en Romanos 8:28, aquí a nosotros se nos recuerda que Dios puede sacar algo bueno de cualquier situación difícil o enfermedad en nuestra vida. Muchas personas recuerdan los tiempos de la enfermedad, incluyéndome yo, como tiempos en los que se acercaron más a Dios, aprendieron a confiar más en Él, aprendimos a valorar verdaderamente la vida. Queridos hermanos, esta es la perspectiva que tiene Dios, porque es soberano y conoce el resultado final. Solo Él lo conoce. Esto no significa, queridos hermanos, que la enfermedad sea siempre de Dios o que Dios siempre nos inflige la enfermedad para enseñarnos o para darnos una lección espiritual. No, queridos hermanos. En este mundo tan manchado por el pecado, por la enfermedad, por las dolencias e incluso por la muerte, siempre estarán ellas con nosotros. Somos seres caídos, con cuerpos físicos propensos a la enfermedad y a las dolencias. Algunas enfermedades son simplemente el resultado del curso natural de las cosas en este mundo. La enfermedad también puede ser el resultado de un ataque demoníaco. Queridos hermanos, en la Biblia se describe varios casos en los que el sufrimiento físico fue causado por Satanás y sus demonios. Ustedes lo pueden buscar esto en Mateo 17, 14, 18 y en Lucas 13, 10, 16. Por lo tanto, queridos hermanos, algunas enfermedades no vienen de Dios, sino de Satanás. Incluso en estos casos, Dios sigue teniendo el control y el poder. Dios a veces permite que el pecado o Satanás causen sufrimientos físicos. ¿Por qué? Porque incluso cuando la enfermedad no viene directamente de Dios, Él aún la usará de acuerdo a su perfecta voluntad para que esa persona entre en una conversión. La primera, queridos hermanos, y más profunda curación que Jesús nos trae a nosotros es el perdón de los pecados. Cristo murió para liberarnos a nosotros del pecado y hacer posible la salvación. Pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte. ¿Cuál es? Arrepentirnos y convertirnos. Esta es la salvación y la sanación en su nivel más profundo, queridos hermanos. Pero lo que he visto en toda mi experiencia, de todos estos años que tengo y los que me conocen saben que llevo el tiempo que llevo en todo esto de la evangelización, en el amor a Dios, en el caminar, es que el perdón de los pecados está, queridos hermanos, íntimamente conectado con la curación física y con la sanación emocional. No se trata de procesos separados, para nada, hermanos. Incluso me atrevería a decir que muchas veces la enfermedad física es una señal de que hay alguna situación espiritual o emocional que aún no se ha resuelto con Dios o con el prójimo. Ahora, queridos hermanos, no es solamente la iglesia la que nos presenta claramente esta conexión entre el pecado y la enfermedad. También los psicólogos y los médicos reconocen que gran parte de las enfermedades físicas tienen algún elemento emocional. Queridos hermanos, en mi experiencia he visto
que la enfermedad suele ser una señal de que una parte de nosotros todavía necesita la redención. Veamos el caso del paralítico, que sus amigos hicieron bajar a este hombre a través del techo. Es también bastante significativo esta cita, hermanos. ¿Por qué? Porque primero Jesús lo perdonó. Jesús perdona los pecados de este hombre. Luego lo deja tomar su camilla y después le dice, camina. Al parecer, el Señor lo estaba sanando por etapas. Tal vez había una conexión entre el pecado que este hombre necesitaba que fuera perdonado y la parálisis que este hombre tenía. Queridos hermanos, una vez sucedió en un retiro, en una evangelización que estábamos haciendo con unos hermanos, estábamos dando una enseñanza e hicimos una oración para sanación interior, ¿sí? Y se les dio a estas personas un tiempo para orar, para reflexionar y para que perdonaran a cualquier persona que les hubiera causado daño alguno. Cuando se hizo la oración pidiendo la sanación interior, después de haber reflexionado y interiorizado todo esto que estas personas estaban allí, en ninguna parte, queridos hermanos, de este servicio se mencionó o yo mencioné la curación física, para nada. Pero hubieron dos personas que al final de la oración y al final de todo lo que se hizo en ese momento, dieron testimonio de que los dolores de su cuerpo habían desaparecido. Uno fue el caso de un hombre que este hombre había recibido una cirugía de corazón abierto y él seguía sufriendo un dolor después de esa cirugía tan fuerte, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que en el momento del perdón, él no quería perdonar. ¿A quién no quería perdonar? Porque él lo llevaba en su corazón y en su mente. No quería perdonar a su jefe, a quien él detestaba y consideraba que era un hombre deshonesto e injusto. Al principio no quería perdonarlo, pero después de un largo momento de silencio, este hombre finalmente pudo entrar en la oración de perdón. En ese mismo momento, todos los dolores que este hombre tenía, que le habían quedado de la cirugía, desaparecieron por completo. Desde que empecé, queridos hermanos, a participar en este ministerio de sanación, he llegado a entender muy humildemente, lo digo, he llegado a entender mejor las razones por las cuales el Señor, cuando hablaba de la oración, hacía tanto hincapié en la necesidad de perdonar a los enemigos y a quienes nos han hecho daño. Nunca habló tanto Jesús, por ejemplo, de aquellos que beben alcohol, de aquellos que viven en la inmoralidad sexual, de aquellos que son, innúmero de pecados, ¿cierto? Como Jesús lo hace cuando nos dice que tener un corazón duro y no perdonar no es lo que tenemos que hacer. Además, a veces parece hacer una conexión. Jesús a veces parece ser una conexión entre el hecho de perdonar a los enemigos y a quienes nos han hecho daño y la respuesta que el Padre da a nuestras oraciones, donde Él a nosotros nos dice, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Esto indica, queridos hermanos, que muchas veces el amor salvador, el amor sanador y misericordioso de Dios fluye hacia adentro, hacia nuestro interior, en la medida en que nosotros estemos dispuestos a ser canales de ese amor hacia los demás. Lo más importante, queridos hermanos, que he descubierto es que al buscar curación, en la mayoría de los casos no basta con la fuerza de voluntad. Tenemos que pedirle ayuda a Dios, pedirle sanación para romper las ataduras que nos impiden, que nos hacen caer, esas ataduras que nos hacen caer a nosotros una y otra vez en hábitos de pecados.
de los que nosotros no nos podemos liberar. Cualquiera que sea el problema que más nos cueste superar a nosotros, como el resentimiento, como la adicción, como el deseo sexual desordenado y muchos más, la oración por sanación nos ayudará a nosotros a romper esas ataduras y a darnos la libertad. Ahora, queridos hermanos, ya vamos a terminar. Quiero hacer como una sugerencia final en esta pequeña catequesis. Una nota final. Cuando la gente está sufriendo, es nuestra responsabilidad, si más son nuestros seres queridos o personas conocidas, es nuestra responsabilidad atenderlos, cuidarlos, orar por ellos y consolarlos. Cuando una persona está sufriendo, queridos hermanos, no siempre es adecuado enfatizar que Dios sacará algo bueno de ese sufrimiento que esta persona está teniendo. Tenemos que ser cautos, prudentes para hablar con la persona que está sufriendo. Sí, claro que sí, esa es la verdad, que Dios sacará algo bueno, pero ¿por qué tenemos que decírselo al que está sufriendo que en ese momento no lo entiende? Sin embargo, en medio del sufrimiento no siempre es el mejor momento para compartir esa verdad, queridos hermanos. La gente que sufre es de nuestro amor, de nuestro aliento, no necesariamente de un recordatorio constante de la teología bíblica. Hay que ser misericordiosos. Amado Señor, danos esa luz, ayúdanos a entender, a sanar nuestro corazón a través de la fe y la confianza en ti y hacer todo lo que es debido y también para orar, para hacer el servicio por aquellos hermanos que también están enfermos. Te lo pedimos humildemente. Amén.